casa de Dios. Amén. Esta noche el tema que les traigo se llama No seas demasiado bueno o buena. Claro que la Biblia nos dice que seamos buenos porque Dios es bueno. Pero hermanos, tiene que haber cierto límite a nuestra bondad. De otra manera, la gente que no conoce a Dios puede tomar ventaja de nosotros. Pero vamos a ver, hermanos, aquí en el libro, en el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, y vemos que el Señor Jesucristo comisiona a sus discípulos para ir por el mundo y predicar las buenas nuevas. Porque ahí en el versículo 1 le dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, esto es, hablando el Señor Jesucristo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, esto es, los demonios, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Y esta palabra está vigente para todo creyente en esta era de la gracia. Amén, amén. Así, hermanos, más adelante vemos que el Señor les da un consejo que para mí es sorprendente. En el versículo 16 que ya leímos, es donde les dice que los envía como ovejas en medio de lobos. Y yo le puedo añadir ahí rapaces, hermanos. Amén. Son lobos rapaces. Y el consejo es que seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aleluya. Hermanos, nosotros conocemos una persona que era abusada verbalmente y físicamente de su esposo, hermanos. Porque ser demasiado bueno no es bueno. Hasta me vi tentado de ponerle a este mensaje, no seas menso, sino manso. Pero esa palabra no es buena, ¿verdad? Menso. Entonces, hermanos, quizá conozcamos a una persona que de tan buena que es, han tomado ventaja de ella y no aprende la lección, siguen abusando de ella, hermano, porque no se para de integridad y sabe rechazar o sabe distinguir cuando lo están abusando, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, ser manso significa desarrollar mecanismos de astucia y defensa preventiva. Amén. Jesús nos manda a ser mansos, porque Él es manso. No que seamos como la parte mala de la serpiente, venenosos o malos, sino astutos. Hermanos, quiero ser muy claro en algo. Amén. El mundo no nos quiere a los verdaderos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no participamos de sus obras pecaminosas. El mundo no nos quiere, hermanos. Así como rechazaron al Señor Jesucristo y a sus enseñanzas, así a nosotros. Porque representamos el lado opuesto a lo que ellos son. Ellos están felices en el pecado. Se gozan y se mofan de lo que hacen en lo oscuro. Y nosotros no. Nosotros como hijos de Dios debemos reprender las tinieblas, no participar de ellas. Estaba viendo las estadísticas de qué grupo o qué organización ha asesinado más gente en el mundo. Y hermanos, me quedé sorprendido porque hubo un régimen comunista en China de su líder Mao Zedong, que él hasta ese entonces había la dinastía de los reyes, o no sé cómo le llamaban a sus reyes en China, y este hombre implantó el comunismo. Pero como hubo mucha oposición, dice la historia que fueron asesinados aproximadamente como 82 millones de seres humanos. Qué triste, hermanos, que deban de imponer un régimen por la fuerza.
Y el segundo régimen que asesinó a más gente fue un emperador que se llamó Genghis Khan, muy famoso en la historia, también que impuso su régimen sanguinario, asesinó a 40 millones de seres humanos. Y en tercer lugar, una organización muy conocida mundialmente, que es la Iglesia de Roma, ha asesinado a 30 millones de habitantes, hermanos. ¿De dónde, cristiana, esta organización? ¿De dónde se llama Iglesia de Dios? Tiene manchadas las manos de sangre. Y hermanos, la cuarta organización que ha asesinado más gente es los Estados Unidos, con sus guerras. Aún cuando ha ido a ayudar a la gente, ha habido muertos, hermanos. 20 millones de personas en todas sus guerras. Y al último, hermanos, está Hitler de Alemania, que asesinó a 6 millones de habitantes. Estas personas, hermanos, hicieron mucho daño a la humanidad. Pero, hermanos, sabemos que a los cristianos los han perseguido siempre. Desde el inicio de la cristiandad han sido perseguidos, han sido asesinados y vejados solamente por creer en Dios, por querer hacer lo bueno, hermanos. Aleluya. Pero, hermanos, en el programa del Rey Jesús, aquí en el capítulo 10 de San Mateo, el Señor Jesús les habló crudamente a sus seguidores y no les ocultó nada. No les dijo que todo iba a ser color de rosa, sino que les dijo la realidad de ser un cristiano, una cristiana. Allá en Mateo, estamos en Mateo 10, el versículo 34, les dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aleluya. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué sorprendente esta afirmación que hizo él, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de poner en primer lugar en nuestro corazón a Dios, y después todo lo demás. No debe tomar el lugar de Dios ni un hijo, ni una hija, ni un hermano, ni un padre o madre. Por eso dice la palabra: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y sobre todos los seres humanos. Aleluya. Ese es el primer mandamiento del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, la verdadera paz será experimentada por los seres humanos cuando Cristo venga y establezca su reino en la tierra, hermanos. Aleluya. Y eso es que después del juicio nosotros seremos llevados al cielo y allá habrá paz eterna y verdadera, hermanos. Nos gozaremos allá con el Señor. Esto ha sido la introducción. Ahora vamos al punto número 1. Ahí dice que nos manda como ovejas a un mundo donde abundan los lobos feroces, hermanos. Las ovejas, como sabemos, son humildes, son tiernas y siguen al pastor siempre. Hermanos, no son como las cabras que se van a caminar por el mundo y se suben a las laderas, se suben a los collados, se suben a los árboles. Por eso en la cultura americana a sus niños le dicen chivitos, le dicen kids. Tengo 5 kids, tengo 5 chivitos, porque así son. Se suben a todos lados, hermanos. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos. La gran comisión del Señor Jesucristo era una tarea a cumplir. El Señor les dijo que serían como un rebaño de ovejas pobres, indefensas y poco numerosas, y que estarían en medio de una gran manada de lobos hambrientos. Les venía persecución y tormento terrible. El único consuelo que tenían era saberse enviadas por Cristo, porque Él es poderoso para protegerlos y sacarlos de los apuros. Aleluya. Cristo nos ha prometido que Él nos dará protección divina, hermanos. Así es. Aleluya. Vamos a hablar ahora, hermanos, de esto que acaba de afirmar el Señor y las posibles consecuencias de ser un cristiano o una cristiana.
Porque hay grupos que le dicen a la gente, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo en tu casa, lo cual es cierto. Y de aquí en adelante todo te irá bien, todo te irá de maravilla, no habrá persecución, no habrá tribulación en tu vida. Y eso es mentira. Porque la palabra misma dice aquí, dice, los que han de creer en Dios, han de esperar el odio del mundo que no nos quiere. Aleluya. Porque el versículo 22 ahí en Mateo 10 dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Pero qué? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. A pesar de lo que venga, a pesar de la persecución, el odio del mundo, debemos perseverar. El mundo odia a quienes Cristo ama. Si a Cristo lo aborrecieron sin motivo, no es de extrañar que aborrezcan también a quienes llevan la imagen de Cristo y sirven a sus intereses. Aleluya. Hermanos, tenemos enemigos poderosos: el diablo, el mundo y la carne, que se oponen a un caminar en santidad. Pero poderoso es Dios, que nos ilustra con su palabra y nos dice claramente cómo es que no debemos de caminar en la vida. Aleluya. También los que han de creer en Dios han de esperar oposición por parte de las autoridades civiles, quizá arresto y prisión, que nos vean como malhechores. Y esto lo vemos de los siervos de Dios que predicaban el Evangelio, fueron perseguidos por el gobierno. Aleluya. No solamente por los alcaldes o por los oficiales de la policía, sino también por reyes, por gobernadores y presidentes, hermanos. Aleluya. Porque ellos están bajo la autoridad de Satanás. Así dice la palabra, porque todos están bajo el maligno. También han de esperar ser entregados a la muerte, porque la maldad de los enemigos ha de llegar a esos extremos, y la fe y paciencia de los santos ha de mantenerse firmes y constantes. Aleluya. Como para saber que eso puede venir, hermanos. Gloria a Dios que estamos viviendo en los Estados Unidos, y aquí hay libertad de expresión, hay libertad de asamblea. Pero no así en otros países donde no se permite ni siquiera llevar una Biblia bajo el brazo. Pena de muerte, hermanos. Y también han de esperar, en medio de todos los sufrimientos, ser infamados y ser llamados por nombres que son nombres, hermanos, que ellos inventan para ponerlos encasillados. Son nombres de ignominia. Todos los perseguidores de todas las épocas se las han arreglado para colocar etiquetas de migrantes a los creyentes. En la antigüedad les han llamado enemigos de la patria, les han llamado renegados, herejes, alborotadores. Y hoy en día, como nos dice, hermanos, protestantes, herejes, aleluya, hermanos separados. Siempre tienen una manera de describirlos, hermanos. Aleluya. Pero eso es de esperarse, porque no saben cuál es la fe que profesamos y no quieren además adherirse a ella, hermanos. Así es, aleluya. Porque dice allá, dice en el versículo 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ahora dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Cristo le dijeron Belcebú, le dijeron cosas de mentira, ¿qué tanto dirán de nosotros, hermanos? Aleluya. El mundo, hermanos, no está preparado para recibir el Evangelio. Nunca lo ha estado desde el principio. En el mundo esperamos aflicción, porque si todo el mundo recibiese a Cristo, habría una paz universal. Y bien sabemos que no hay esa paz universal. Pero mientras se le rechace, los hijos de Dios que no son del mundo han de esperar la enemistad de parte de los que son del mundo. Es de esperarse, hermano. Así que no te sorprenda si el día de mañana tu misma familia te rechaza, tus amigos, tus conocidos.
Es por tu fe, hermano, pues ten en cuenta que no es a ti al que rechazan al que representas en la vida. Aleluya. Punto número 2. Ya vimos que nos manda como palomas en medio de lobos el Señor. Es de esperarse esa persecución. Ahora bien, pero también nos dijo que seamos astutos como serpientes. Allá en el Proverbios 14 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mide bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Debemos de ser sabios y avisados. Debemos aprender de Jesús, que predicaba, hermanos, en ese tiempo. Una vez le predicó a cerca de 5,000 almas y no necesitó micrófono. El Señor Jesucristo era valeroso, hermanos. Aleluya. Por eso, hermanos, vemos su valor y vemos su sagacidad aquella vez que llegó al templo y se enojó mucho de ver que se había convertido los atrios del templo en mercadeo, hermanos. Ahí estaban vendiendo las cabras, los becerros, las ovejas, las aves para el sacrificio, hermanos. Y él se indignó tanto que se hizo un látigo, hermanos, y les empezó a volcar las mesas a los cambistas. Y les dijo: mi casa es casa de oración, no un mercado. Ahí vemos la demostración de su valor. Les dijo allá en Juan 2:16: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Pero en sí, hermanos, hablemos de la serpiente. ¿Qué podemos aprender de la serpiente? Aquella serpiente que le aconsejó mal a Eva y la hizo caer en pecado. Nosotros podemos aprender del lado positivo de la serpiente. Jesús no se refiere a su hostilidad ni a su venenosidad, sino a la prudencia y a la sagacidad que posee. La serpiente es descrita como una criatura prudente por su habilidad para no exponerse al peligro. La serpiente, si usted llega a un lugar y se encuentra con ella, se va, hermanos. Claro que si usted la ofende o le quiere hacer daño, se va a defender, hermano, obviamente. Pero la serpiente se esconde en grietas o debajo de las rocas, donde puede observar lo que sucede y sin ser vista. Y se mueve sigilosamente. Evita llamar la atención. Es decir, se desenvuelve sagazmente dentro de su medio ambiente. Así debe ser el creyente, hermanos. Por eso el creyente debe imitar la prudencia y la cautela de la serpiente y así evitar que se aprovechen de ellos. Debemos tener espíritu de discernimiento, porque allá en San Juan capítulo 7, versículo 24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cómo conocer a los creyentes? A un creyente, dice la palabra, por sus obras o por lo que hacen los conoceréis. Aleluya. Por el fruto, hermanos. Si el creyente es capaz de discernir el verdadero propósito que se esconde detrás de la fachada atractiva que presenta el mundo, entonces podrá evitar muchos riesgos y calamidades al no dejarse engañar fácilmente por los demás. Aquí se presentan dos estrategias válidas que podemos usar, hermanos. Para ser prudentes como serpientes, es necesario aprender a discernir cuidadosamente como cristianos y cristianas maduras. Amén. Porque dice la palabra en 1 Corintios 14:20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aleluya. Es una estrategia buena, hermanos. Que no nos dejemos engañar por un niño, como a un niño, sino ser, hermanos, ser maduros en nuestra forma de pensar, maduros espiritualmente, para que sepamos cuando alguien quiere tomar ventaja de nosotros, hermanos.
Aleluya. Otra estrategia es, dice, aunque seamos capaces de conocer las intenciones malvadas del mundo, con la prudencia de una serpiente debemos tratar a los demás con la pureza y mansedumbre de una paloma. Gloria a Dios. Usted está sabiendo que esa persona quiere tomar ventaja de usted, pero usted está consciente y no va a permitir, sino que de una manera prudente va a saber hablarle del Evangelio. Va a saber ganarse a esa persona, hermanos. Amén. ¿Cuántas personas hemos visto en la iglesia que vienen aquí solamente para pedir ayuda? Quieren tomar ventaja de la iglesia. Necesito esto, necesito aquello, necesito una carta, pastor, necesito dinero para esto. Y después del favor, ¿qué pasa? Se van, se desaparecen. Porque no tienen en su corazón un deseo verdadero de servir al Señor. Y como saben que aquí hay gente buena, pues toman ventaja de esa gente buena, hermanos. Aleluya. Se puede, hermanos, se puede ayudar a la gente, pero hay que conocer los motivos de la gente. No dice la palabra que ayudéis a las viudas, que ayudéis a los que están sin casa, a los que están necesitados. Pero pone requisitos. La viuda tiene que ser no menor de 60 años. Porque si luego se quieren casar y no quieren hacer cosas, dice que sea una mujer que tenga un récord de haber servido al Señor, de haber creado a sus hijos en la demostración del Señor. Pone requisitos. Amén. No nomás es ayudar a la gente. Gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, debemos de hacer una combinación triunfadora. Dice, debemos combinar la prudencia y la sabiduría de la serpiente. Hermanos, los animalitos del bosque tienen sabiduría, como la hormiga, tan pequeña, pero ella provee para tiempo de lluvia, tiempo de nieve, tiempo de escasez. Amén. Nos enseña una lección, hermanos. Aleluya. Entonces, dice aquí, con la prudencia de la serpiente y la mansedumbre de la paloma, tenemos una fórmula ganadora para lidiar con éxito contra el mundo. Es buena la enseñanza, hermanos. Ahora bien, vamos al punto número 3, hermanos. Sabemos que debemos ser buenos y buenas, sagaces con cautela, pero buenos, hermanos. Que de nosotros, de nuestra personalidad, despida un aire de bondad. Que la gente pueda saber que pueden confiar en nosotros. Que en un momento de extrema necesidad vamos a ser dadivosos y ayudar al que está en necesidad. No seamos crueles, no seamos, hermanos, como aquella persona que estaba necesitada en el camino y pasó un sacerdote, pasaron varias personas y no le ayudaron. Hasta que pasó un impío, un samaritano, y ese se apiadó de esa alma necesidad. Debemos saber cuándo alguien tiene necesidad, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque hemos creído en un Dios que es bueno. Bueno es Dios, pero castiga el pecado. Dice en el Salmo 119, 68, bueno eres tú y bienhechor. El Señor hace buenas obras. Todo lo que Dios hace es bueno. La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque hay sufrimiento y dolor en el mundo. La gente que no conoce a fondo a Dios le echa la culpa a Dios por sus desgracias. Así es. No podemos hacer eso, hermanos. Si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, y después, por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí la obra para el día del juicio. Si Dios no castigara a los que hacen mal uso de sus bendiciones, que abusan de su benevolencia y pisotean sus misericordias, ¿sería Él bueno? Sería como nosotros, seríamos mensos. Porque no sabemos hasta qué punto debe llegar nuestra bondad. Porque sabemos la historia que nos enseña la Biblia. Sí, Dios es bueno, pero Él no perdonó al diablo y a sus secuaces cuando se rebelaron contra Él. No los perdonó, hermanos. Aún hoy en día están allá en un lugar llamado el abismo. Allá están encadenados, allá están en la oscuridad.
porque esos demonios que eran demasiado poderosos podían hacer mucho daño a la humanidad y están encadenados esperando el juicio, hermanos. Ya han sido juzgados, están esperando el juicio. Todos los demás demonios menores que andan en el mundo, porque Dios sabía que no iban a poder acabar con la humanidad. Porque sabemos que el día de la gran tribulación serán sueltos esos demonios y serán calamidades en la tierra, hermanos, como no tienen ni idea. Aleluya. Entonces Dios no perdonó al diablo y a sus demonios, como tampoco perdonó a aquellos contemporáneos de Noé por su gran pecado. Arrasó con todos el diluvio, hermanos, en Sodoma y Gomorra y las demás ciudades del valle de Jordán. Dios no pudo tolerar el pecado que estaba en esas ciudades. Era aborrecible y tuvo que tomar las riendas de ese pecado y destruir las ciudades, hermanos. Entonces Dios es bueno, pero es justo, hermanos. Amén. Es justo. Ser buenos y buenas debe ser una característica notable de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Porque el destino del hombre, el destino de la mujer, el destino eterno, está determinado por la decisión que tome con respecto a cómo puede ser verdaderamente bueno a los ojos de Dios. A Dios le agrada que seamos buenos, que visitemos a los que están en las cárceles, que ayudemos a las viudas, a los huérfanos, a los separados. Quiere que seamos buenos cada día en nuestro caminar todos los días. Aleluya. No que seamos malos y perversos, porque Dios nos ve. Él conoce si nuestro corazón es bueno o es malo, hermano. Él conoce y sabe. Así es. Entonces, hermanos, ¿la ira de Dios es buena o es mala? Es buena la ira de Dios, porque aquellos malvados que pisotean el nombre de Dios, que asesinan, que matan, que violan, que roban, tienen que pagar un precio por su pecado. Si no, Dios no sería justo, hermanos. Aleluya. Aún en la tierra vemos que el gobierno tiene policía, tiene ejército, tiene, hermano, gente armada para defender el país, para defender al gobierno, para que así aquel malvado de corazón no se salga con la suya. Entonces Dios, con más razón, habrá castigo para los malvados. Aleluya. Pero Dios es bueno en su integridad. No hay nada en Él que no sea bueno. No hay ningún propósito de Dios para con sus hijos que no sea bueno. Aun cuando nos castiga Dios, aun cuando nos hace ver que nuestro pecado fue demasiado malo y hay consecuencias, Él es bueno, hermanos. Así como a David lo castigó por su pecado con Betsabé, hubo castigo, hubo consecuencias, pero fue bueno, porque después del castigo, hermanos, de ese pecado nació Salomón, y fue bueno, hermanos. Pero David fue humilde para recibir ese castigo. Así debemos ser nosotros. Si Dios castiga por alguna cosa, debemos reconocer nuestro pecado y aceptar lo que Dios nos diga o nos haga, hermanos. Aleluya. Dios es bueno y Él está obrando en nuestras vidas para bien. Nada de lo que Dios creó, nada de lo que Dios ha cumplido y sigue cumpliendo es malo, es bueno. Entonces, hermanos, como conclusión, porque Dios es bueno, nosotros debemos de ser buenos. Pero debemos incluir en esa bondad la sagacidad para vivir una vida exitosa en Cristo. Aleluya. Aprendamos de esta palabra del Señor que nos manda como ovejas entre lobos. Por eso es que debemos ser sagaces, como prudentes como la serpiente, hermanos. Y hermanos, cuando tengas al final de tu vida, que ya sea como Moisés, que el Señor te diga, ya vas a entregar tu vida. Mires hacia atrás y digas, caray, puse una balanza y me fue más bien que mal sirviendo al Señor. Hubo más bendición que maldición. Y estarás contento de morir porque ya sabes a dónde vas. Aleluya. Tu vida fue aprovechada al máximo para el avance del Evangelio, hermanos. Amén. Ese es nuestro propósito, hermanos.
Aleluya. practicar la bondad, practicar las cosas buenas que el Señor nos ha dicho y llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Amén, amén. Si así lo hacemos, bien hecho. Aleluya. Buen siervo serás. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pues hermanos, hasta aquí le dejamos. Amén, amén. Gracias a Dios y gracias por escucharme, hermanos. De esta manera dejo este lugar para nuestro pastor. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios.